Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Romeo, que es un emprendedor desde hace mucho tiempo, un emprendedor basado en Córdoba, y veremos que esto es importante, y que, bueno, pues ha visto ir y venir muchas tecnologías, mucho hype, etcétera, y ahora está subido o enfocando sus esfuerzos profesionales entre muchos otros áreas en la inteligencia artificial. Veremos qué opinas sobre esto, sobre la inteligencia artificial y si es algo similar a otras tendencias tecnológicas que ha visto en su carrera. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lucas. Muchísimas gracias y honrado de estar aquí contigo. Fenómeno. Pues vamos a empezar, como siempre, pidiéndote que te presentes brevemente. En tu caso es complicado porque, aparte de llevar un montón de años en esto del emprendimiento y la puesta en marcha de proyectos en el ámbito tecnológico, y veremos que también en algunos ámbitos tradicionales, pues aparte de eso, es que has tocado muchos campos y eres un tío que le gusta poner en marcha proyectos con enfoque profesional y no tanto, o sea, quiero decir, con enfoque también social, etcétera. Cuéntanos un poco qué has hecho y cómo llegas a la inteligencia artificial y qué estás haciendo en este momento en torno a la inteligencia artificial. Vale. Bueno, intentaré resumirlo. Como tú bien decías, soy una persona que me considero intensa, pero desde que nací, un emprendedor nace en gran parte, ¿vale? Entonces yo desde el año 2000, mayo del 2000, yo monto ya mi primera empresa y tengo muy claro, yo trabajaba en Estados Unidos en un banco, tenía muy buena posición, 26 años, lo que, bueno, cada persona o cada familia podía esperar de su hijo, que qué bien. Pero yo tenía muy claro que yo quería emprender, quería ser empresario, como había sido parte de mi familia, en este caso mi abuelo materno o parte de mi bisabuelo y tatarabuelo paterno, y tenía claro que lo quería hacer con tecnología y que lo quería hacer desde Córdoba. Esas eran las tradiciones. Yo soy cordobés, amo mi tierra, me gusta estar aquí y quería, digamos, mezclar esas tres cuestiones y llevar a cabo proyectos así. Y así fue como empecé mi primer proyecto, que fue un Spotify 5 años antes de que naciera. Una de las características, y aquí digo desgraciadamente, que he tenido en gran parte de los proyectos que he llevado, que me ha adelantado demasiado mi tiempo. Tengo algunas cuestiones bastante preclaras de tendencias que vienen. Me he intentado anticiparlas para hacer eso del que da primero, da dos veces, sí. Pero cuando vas demasiado rápido a los sitios y llegas fuera y llegas antes de tiempo, pues no te salen. Te voy a interrumpir, Alfredo. Generalmente la presentación dejo hablar un poco, pero es que has sacado un tema que es muy importante y viene muy a cuento del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el momentum, lo que llaman el momentum o surfear la ola o lo que sea, ¿no? Que parece que está muy claro que el entrar demasiado tarde pues te limita las posibilidades de lo que puedes hacer, etcétera. Pero desde luego entrar pronto también es un peligro bastante grande, ¿no? Es decir, si seguimos con la analogía de la ola, tú si entras muy pronto te vas a cansar antes de que la ola te pueda llevar a ti con la gravedad, ¿no? Entonces, habiendo pasado por eso en este proyecto y viendo un poco cómo está el tema de la inteligencia artificial, ¿en qué momento crees que estamos? Y es momento de aprender, ir tranquilo o de echar toda la carne en el asador. Va a haber oportunidades de ir a nicho. Luego, ¿cómo lo ves? Pues mira, permíteme utilizar una analogía en este caso del ciclismo. Lo mismo que no puedes atacar, hablando de lo que hablábamos, si estás en una etapa donde hay 3, 4 puertos de montaña y no puedes atacar en el primero porque posiblemente en el tercero te entre una pájara, aquí lo que es importante es no llegar fuera de control. Fuera de control en el ciclismo, ¿qué es? Hay un tanto por ciento de los ciclistas que tienen que entrar, creo recordar, media hora, como muy tarde, media hora después de lo que haya hecho el primero. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. No se trata de ser el primero, probabilísticamente va a ser muy difícil en un mundo tan global
que una persona o un proyecto sea el primero, pero sí se trata de no desprenderte mucho de la cabeza y no llegar fuera de control. Ahora mismo, concretamente, es la época de estar explorando desde ya. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, esto es bastante más trascendental que cualquier otra disrupción que haya habido en la historia de la humanidad reciente. ¿Por qué? Porque se trata que algo tan humano como las capacidades cognitivas lo estamos externalizando a un sistema de información. Es lo que yo llamo desde hace ya muchos años el AI sourcing. Cuando tú externalizas la toma de decisiones a sistemas de información. Antes los tomabas tú y de repente lo externalizas. Claro, cuando eso está ocurriendo y cada día de manera más rápida, eso tiene profundas implicaciones en todos los estadios de la vida, en todos los niveles, pero específicamente en las empresas y en los procesos empresariales. Entonces, sin prisa pero sin pausa. En ese aspecto me llama mucho la atención el concepto de AI sourcing, ¿no? ¿Sí? Hablando el otro día en una entrevista, me daba cuenta de que, o sea, hace tiempo, pues muchos de los procesos empresariales se llevaban a cabo con personal de la empresa. Luego hubo una tendencia al crowdsourcing, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues para traducir vídeos, etcétera, había proyectos como Gengo que tú dabas un texto a traducir y cualquier persona, muchas personas de todo el mundo, pues lo revisaban, lo traducían colaborativamente, etcétera. Y una de las cosas, o el Amazon Mechanical Turk y cosas de estas, ¿no? Sí. Una de las cosas que está cambiando la inteligencia artificial es que muchas veces sustituyes, si los procesos de crowdsourcing mejoraban algunos procesos internos que podía tener una empresa y que era complicado llevar o caro o costoso llevarlos a cabo con recursos internos, ahora la inteligencia artificial puede incluso sustituir esa mejora de eficiencia que es basarlos en el crowdsourcing y automatizarlos directamente, ¿no? Entonces, no sé si van por ahí los tiros de lo que comentas de AI o IA. Claro, para mí, porque nace en ese ámbito, ese palabra que yo me invento en el año 2014, tiene que ver cómo recoge realmente esa fase, como yo ya percibía perfectamente, cómo estábamos yendo en determinados proyectos donde tú necesitabas muchas personas, que esas personas, esa capacidad cognitiva, tenía muy claro que se iba a empezar a ser sustituida en algunos ámbitos por máquinas. Tú lo has dicho muy bien, tú antes necesitabas miles de personas para determinados tipos de traducciones simplemente ¿por qué? Porque era más barato, podías coger conocimiento específico, pero eso hoy en día con la IA generativa, que es lo que nos ha hecho sorprendernos a todos, y cuando digo a todos es a todos los que estábamos ahí, que nos ha sorprendido a todo el mundo, porque ha supuesto, yo creo, el darnos cuenta de que estamos en el futuro. De que ese mundo que venía, esa magia que esperábamos de ese futuro que siempre era abstracto, en lo concreto, en cuándo iba a venir, ha llegado. No nos daban los coches autónomos desde hace cuánto que hablamos de coches autónomos, desde hace cuánto que hablamos de realidad virtual, desde hace cuánto que hablamos de tantas cuestiones donde nosotros mentalmente estábamos depositando el punto de inicio del futuro. Pues de repente, como creo que ocurren con los grandes proyectos, apareció de repente, sin darnos cuenta. ¿Cuál ha sido para ti? Porque yo lo tengo claro, a ver si coincidimos en eso, pero el hito que hace que pase de ser una potencial tecnología más, ¿no? Has hablado de metaverso, blockchain, bueno, no sé si has hablado de blockchain. No soy especialmente muy fan de la blockchain. Sí, pero has nombrado una serie de tecnologías, ¿no? Que a lo mejor se pensó que iban a cambiar muchísimo más el mundo y luego pues no resultaron en que iban a tener tanto impacto, pero ¿cuál es para ti el momento o el hito que hace que digas la inteligencia artificial es distinto, ¿no? Y además tú antes has dicho que llevas desde el 2000 o un poquito antes, ¿no? O sea, que has vivido el impacto de Internet, más que Internet, de la web, ¿no? Y has visto desde el principio lo que ha supuesto, ¿no? Entonces, la IA es equivalente, es más,
cómo... Para mí particularmente, para mí es bastante más. Y es bastante más por una razón. A mí el punto de inflexión se produce cuando sale ChatGPT 3. ¿Por qué? Hay una frase que conocemos muchos de los que nos hemos movido en el ámbito de las tecnologías emergentes, es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí. Y eso ha sido lo primero mágico que yo he visto en 20 y tantos años de experiencia profesional. Internet, siendo mágico, no dejaba de ser de lo que tú leías el periódico en papel, lo veías ahora en una computadora. Sí, sí. Antes tenías que estar en algo físico y ahora lo podías ver en remoto. Pero es que esto estamos hablando de las funciones cognitivas humanas. Kurzweil, el rey Kurzweil, él siempre ponía un ejemplo, es como si el neurocórtex de repente lo hubiéramos externalizado, que lo tenemos aquí, de repente ahora lo tenemos aquí. Entonces, es como si esto estuviéramos dando como si la estuviéramos externalizando. Ese concepto, porque una cosa es teorizar sobre él y otra cosa es ver que tú le haces una pregunta y de manera mágica te contesta. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, para mí el hito fue eso, cuando se lanzó ChatGPT. Y una cosa que es curiosa es que con todo lo que hay detrás de ChatGPT, el hecho de que una empresa como OpenAI se decida y sea valiente, porque fue valiente, en lanzar algo tan usable, tan que escribes y ves una respuesta, ¿no? Que es como hay una cantidad enorme de valor generado a nivel de investigación, de proyectos, de tecnologías, de modelos entrenados, pero parece un poco, es bastante alucinante que algo tan sutil o tan pequeñito, ¿no? Como en la punta de la pirámide, una interfaz de usuario muy sencilla, pero que hace accesible a todo el mundo, con lenguaje natural, hacer una consulta y que suceda esa magia, yo creo que para mí es el hito en el que la mayor parte de la gente no. También hay cosas de imagen, pero para mí eso es el momento en el que dices, esto es increíble, ¿no? Entonces... Funciones, externalización de las funciones cognitivas. Entonces, cuando tú puedes externalizar las funciones cognitivas, o te lo pongo de otra manera. De alguna manera, eso ya lo había hecho el GPS. GPS te conducía del punto A al punto B siguiendo unas instrucciones. Entonces, eso, algo tan humano como la orientación, desde el año 2005, 2006, 2007, lo habíamos externalizado a los famosos TomTom. Eso en su época. De repente, gracias a la aparición de los smartphones y la miniaturización de la tecnología, conseguimos que eso se introduzca dentro de nuestros dispositivos móviles. Sí. ¿Cuál era la capacidad cognitiva, la función cognitiva que habíamos externalizado? Habíamos hecho ese proceso de AI sourcing, el moverte de un punto A a un punto B. Claro, pero eso es una muy concreta. Aquí lo que ChatGPT nos ha enseñado es cómo es para gran parte de las cuestiones que tenemos que decidir en nuestro día a día, claro, y eso es increíble, es mágico. Yo llevo utilizando diariamente ya lo que es la inteligencia artificial, pues año y medio, de manera continua, y ya creando proyectos y productos y facturando sobre eso, y yo no dejo de sorprenderme. Tener todavía esa capacidad de asombro, lo que nos está diciendo, yo creo, a muchos es el por qué esto es tan relevante y por qué esto no estamos hablando ni una moda, como algunos apuntan. No, esto es mucho más profundo y no hemos visto ni la punta del iceberg. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir un poco al hilo con tu carrera emprendedora y cómo no te iré interrumpiendo, no porque sea maleducado, sino porque estoy convencido de que van a salir temitas en los que va a ser interesante profundizar. Pues mira, después de ese proyecto que he comentado al principio, 4 años buscando financiación, en ese mundo lo que más aprendí, no solamente lo difícil que era, estábamos hablando del año, no había ni startups ni fondos de inversión. Recuerdo un fondo de inversión que estuvimos viéndolo en el año 2003 y después de contarle todo nos dijo, no, si es que nosotros invertimos en jamones. Entonces, sí, porque lo veían como una cosa, estaba muy bien el proyecto que le había contado, pero que no. Y era Spotify, literal, era Spotify. Bien, pues en el siguiente proyecto que montamos así ambicioso, el año 2005, el primer negocio de alquiler de coches eléctricos distribuidos en el mundo lo montamos aquí en Córdoba,
En el año 2005, Marco Laurello. El proyecto, y lo que quiero hacer ver es, siempre he tenido muy claro algunas de esas tendencias que venía. Tú podías alquilar un coche en Córdoba, incluso los teníamos en hoteles, y ese vehículo de alquiler tenía ya una pantalla táctil. Estamos hablando 2 años y medio antes que saliera iPhone, que es el primer dispositivo de manejo táctil en la sociedad. Y esas pantallas táctiles te permitía, ibas con el coche y tener servicios geolocalizados. Desarrollamos nuestro propio navegador. Entonces tú llegabas aquí a una plaza y te podías ver las imágenes antiguas que había de esa plaza, te daba la historia hasta por audio. Llegamos a un acuerdo con Hertz para la expansión en toda Europa, pero uno de los puntos que también te encuentras ahí es el componente de la suerte. Llegó la crisis, Hertz al mes y medio de nosotros firmar el acuerdo lo compra un fondo de inversión estadounidense y decide, porque saben que viene una crisis, parar todos los proyectos que tuvieran en Europa y pararon el nuestro. Y ahí pues fue, digamos, el fin de esa empresa. Pero claro, en paralelo yo siempre he hecho muchas cuestiones. A mí el proyecto siempre que hemos comentado antes, siempre me gusta más hablar porque le sigo teniendo mucho cariño, sigo poniendo muchas horas ahí, es Cordobapedia. Cordobapedia, ¿qué es la traslación de Wikipedia a lo local. En Wikipedia, por definición, solamente puede incluir artículos que sean de interés universal. Claro. La historia de un club deportivo o de un personaje popular en Córdoba, ¿eso es interés universal? Bueno, eso es interés local. Y lo llevé a cabo y de los cuales 18 años más tarde estamos a punto de hacer 25.000 artículos libres que precisamente uniéndolo a la inteligencia artificial es lo que nos permite tener uso ahora para poder extraer o poder desarrollar herramientas de inteligencia artificial basándonos en ese contenido. Vale, vamos a profundizar un poquito en esto. Como ya te he comentado antes, soy fan del proyecto desde hace mucho tiempo. Cordobapedia, pues es eso, una Wikipedia local, ¿no? Recuerdo, hace tiempo que no entro, pero recuerdo que cuando lo exploré, pues a lo mejor había la historia de una calle, ¿no? Es decir, que es en realidad pues un poco parecido a lo que es Wikipedia, pero con un nivel de profundidad que puede ser todo lo profundo. Supongo habrá un poco de ejercicios de jardinería, etcétera, pero puede ser todo lo profundo que sea, pues a cualquier nivel, ¿no? Tengo varias preguntas ahí. ¿Cómo hubieras, o si empezaras ahora, o para alguien que quiera hacer algo parecido, porque hablabas de la importancia de lo local, ¿no? Y entonces, yo me imagino que el conocimiento local que hay volcado específico en Cordobapedia, ¿no? Alguien que haya puesto pues la historia de esta plaza o una anécdota o una vida de algún célebre cordobés, etcétera, entre otras cosas, si no se vuelca ahí, se pierde, ¿no? Porque muchas veces irá con las personas. Entonces, ¿cómo crees que se puede aprovechar en este aspecto de lo local, la información? ¿Cómo se podría aprovechar la inteligencia artificial? Y supongo que para descubrimiento y seguramente pues generación, ¿cómo puede aprovecharse la inteligencia artificial para este tipo de proyectos que tienen que ver con información y con temas muy de nicho y locales? Bueno, ahí hay varios temas, varios considerando. Cuando yo lo monto en el año, esto es una propuesta que yo hago en el año 2003. Wikipedia nace en diciembre del 2001, noviembre, diciembre, por ahí. En el año 2003 solamente había 8.000, 9.000 artículos en Wikipedia, en castellano, no había más, ahora tiene millones. Pero eso todavía era un proyecto que estaba en ciernes. Yo me daba cuenta, nosotros ¿dónde vivimos? Nosotros vivimos en ciudades, nosotros vivimos en un terruño físico. Distinto es que todos los que estamos en este ámbito pasemos muchas horas delante de un ordenador y nos hace como extraernos de lo local. Pero lo local es donde tú, cuando yo termine esta conferencia y vaya, que he quedado a tener una reunión ahora en una hora, yo voy y paso por una calle física, es decir, para mí ahí es donde me ha interesado más desarrollar las cuestiones. Como bien decía, esa información, especialmente la intrahistoria
La historia que es aquella que son los acontecimientos, normalmente son políticos, las guerras, los aspectos más, digamos, que siempre se han recogido en libros bastante, pero lo que nunca se ha recogido aquí han sido, o se ha recogido bastante menos, las tradiciones, los personajes populares, las leyendas y demás. Yo tenía mucho interés en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace un pueblo. Córdoba es interesante no por la mezquita catedral, sino por los que hacemos Córdoba, ¿vale? Independientemente de que tengan la mezquita catedral. Y en este sentido, desde que nosotros lo montamos en el año 2006, 2005, el 24 de octubre, el día del custodio de la ciudad, el día de San Rafael, 24 de octubre del año 2005, tuvimos la suerte de atesorar, esto los blogs no estaban apenas desarrollados. Entonces fuimos a un sitio donde una persona, concretamente hubo 2 o 3 personas, ya una de ellas ya tristemente fallecida, pero que se tiró desde los 70 hasta los 80 años volcando toda la intrahistoria de la ciudad, peñas, las ferias, personajes populares de los años 20, 30, 40, 50 y 60 y 70 de Córdoba. Él además me dio ese legado y me dijo, te encargo a ti, antes de fallecer, de que tú lo preserves. Córdobapedia es un sitio perfecto para eso. Si lo busca alguno de nuestros oyentes o de que nos estén viendo, justamente ahora les va a salir que tiene, ¿sabes? Sitio no seguro. Estamos por una serie de temas que no vienen al caso. Estamos actualizando los certificados y por eso no está indexada, pero espero que en breve está. Bueno, pues ahí tenemos, como digo, más de 25.000 artículos. Nos hemos encargado de que eso no se pierda. Ahora, una cosa es que no se pierda y ahora es qué uso puedes hacer. Una de las herramientas que nosotros tenemos, que hemos desarrollado, que se llama Databot. Yo tengo un Databot, que es un generador de leyendas de Córdoba, y lo hace nutriéndose de toda esa información que tiene. Le dice, oye, esta es tu fuente de información, se la indica, ¿y cuál es? Córdobapedia. Eso lo puedes hacer primero porque es libre, primero porque tiene esa licencia, está hecho así, a cosa hecha, y segundo porque desde hace muchos años yo tenía muy claro que el mundo que venía, ¿qué es lo que mandan? Los datos. Y los datos, para tener datos, los tienes que tener ordenados. Sí, sí, de hecho eso es muy interesante y bueno, luego nos contarás que también haces consultoría para empresas para ver cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial, pero supongo que es uno de los grandes retos, ¿no?, de la inteligencia artificial y bueno, en general muchas herramientas tecnológicas permiten hacer cosas muy chulas con los datos, pero tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, en Córdobapedia tienes un montón de información, intuyo que en formato wiki, con lo cual tiene una cierta estructura, pero no tantísima, ¿no? Pero puedes, o sea, ¿de qué forma puedes? Ya has comentado, por ejemplo, con un chatbot, que puedes hacer consultas, ¿no? Y puedes generar, intuyo que son narraciones o algo así basados un poco en esa información. Sí. Pero intuyo que también para etiquetar, encontrar, etcétera, y poner más accesible ese contenido, pues también se podrán hacer cosas, ¿no? Mira, usos que ha tenido Córdobapedia, cuando tú entras en Facebook, tú sabes, hay muchos grupos locales de imágenes antiguas de todas las ciudades, ¿vale? Pues la inmensa mayoría de dónde tiran la historia esa de Córdobapedia. Y a mí me siento, hombre, me encanta más que nos pongan en la fuente, lógicamente, pero hay muchas veces que no la ponen. Pero bueno, para mí lo que es importante es que el contenido, cuando tú quieres algo, tu ciudad, yo por eso soy de los que creo en el copyleft, no me interesa tanto los derechos de autor. Bueno, bien, y que, vale, sí, y que me digan que lo ha hecho Alfredo, ¿y qué? A mí no me cambia. A mí me interesa el fin. ¿Y el fin cuál es? Que se preserva y se expanda el conocimiento de la ciudad, de la provincia de Córdoba. Por eso es importante también esos pequeños matices, ¿vale? Porque después de 20 y tantos años empezamos a ver la importancia de algunas políticas frente a otras, que muchos que fuimos pioneros en su época, especialmente en la década del 2000, que nos tocó pelearnos con temas de Sociedad General de Autores, temas con los poderes instituidos, con el paso del tiempo, pues nos da la razón. Nos da la razón. ¿Por qué? Porque hoy en día se pueden hacer gran parte de esas cuestiones de manera
tranquila, de manera sin tener que esperar que alguien te pueda llamar la atención por haber copiado, por haber citado. Entonces, para mí eso sí que es importante. Cordobapedia, para mí, ya digo, vamos a alcanzar los 25.000 artículos dentro de poco. Y, hombre, me siento muy satisfecho porque es un legado que no para esta generación, sino para las venideras. Y seguro que me has dado vueltas y se te han ocurrido, pero ¿cómo tienes algún plan de utilizar la inteligencia artificial o cómo crees que se podría utilizar para sacar valor? A lo mejor, no sé si tiene sentido en este caso, pero es un conjunto de datos muy concretos sobre un área muy concreta, ¿no? Entonces, ¿se podría entrenar a un modelo específicamente, hacer un fine tuning o para sacarle partido? ¿Es lo que hacéis con Databot? Eso es lo que hago con Data Capital y te explico. Ajá. Mi vida al final ha estado centrada en generación de datos y datos locales, los físicos. Me ha interesado siempre un concepto que yo conozco a Howard Rheingold en el año 2002 en un libro que se llama Smart Maps, que es la computación ubicua. La computación ubicua, que es cuando tú eres capaz de mirar el mundo alrededor y decir, yo esto lo veo como una interfaz donde tú y así es como yo me llevo imaginándome los 20 y tantos años. Ahora es algo más claro, pero siempre he tenido ese pensamiento. En el año, y te engancho, si me permites, con el siguiente proyecto que yo hago y cómo te lo engancho con Data Capital en el año 2020. Yo en el año 2008 propongo aquí el primer Open Data, ¿vale? De España, pero local. Y tengo la suerte de que un concejal, muy amigo mío, Valentín Prigo, que ya no está en el ámbito político, tira para adelante con él. Y sacamos en el año 2010 Open Data Córdoba. Cuéntanos qué es Open Data Córdoba. Bueno, Open Data Córdoba fue, ya no es, desgraciadamente, aunque ahora hay, digamos, una herencia, pero ya 100% privada. Fue una iniciativa pública, ¿vale? Financiada con los fondos de Zapatero, aquellos famosos, yo creo que de los pocos proyectos que se hicieron interesantes, donde lo que buscábamos que era tener un repositorio de datos públicos para ser utilizados por parte de los desarrolladores. Eso fue, estamos hablando del año 2010, 2011. Desgraciadamente no había dinero cuando llegaron en el año 2011, hay elecciones municipales, llega un nuevo gobierno y no había dinero y decidieron discontinuar el proyecto. Bien, 10 años más tarde, teniendo muy claro la importancia de tener Open Data, o sea, datos abiertos para ser utilizados, y viendo el cariz de la situación, que ese es otro ámbito de reflexión que venía tomando la sociedad, decido montar Data Capital. Data Capital, el capital de los datos. ¿Qué es Data Capital? Data Capital es mi apuesta de esta década, para sociedades que van a ser radicalmente diferentes, porque en sociedades donde cada día son más digitales, cada día dependemos más del BOF. ¿Quién es el BOF? El Bastard Operator from Hell. Eso viene de, no recuerdo quién es el que crea, pero yo lo veo en los cómics, que es el operador, el administrador del sistema. En sociedades digitales, el administrador del sistema, que lo caricaturizaban estando dentro de un sótano ahí controlando con los usuarios y dándole acceso a los usuarios, tipo Dilbert. Sí, o de IT Crowd, ¿no? Sí, donde ese tío está ahí controlando al administrador, a todo al que le llama para que le dé acceso y tal. El peligro que tenemos es no controlar ni los datos ni los sistemas. Por eso yo soy un ferviente defensor de Bitcoin. Bitcoin como red, no tanto como unidad monetaria que no la podemos intercambiar, pero eso es otro melón muy grande que no vamos a abrir. Genero Data Capital y promuevo Data Capital. ¿Qué es Data Capital? O una de las cuestiones que tiene Data Capital, que es 30.000 empresas, todos los datos convenientemente estructurados de la ciudad y de la provincia. Ahí es donde podemos hacer proyectos de fine tuning. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de tener bien estructuradas las relaciones, no todas las relaciones económicas, sino al menos la base de los agentes económicos que hay en la ciudad. Vale, interesantísimo. Has abierto bastantes melones en los que me gustaría profundizar. Por ir un poco en el orden en los que los has expuesto. Primero, el tema de datos públicos, ¿no? Open Data, que es una tendencia.
vosotros realizáis un proyecto en Córdoba, ¿no? Pero es una Sí. tendencia que luego, porque esto es bastante pionero por las fechas que estás contando, pero luego pues hay mucha gente intentando impulsar, ¿no? Hay datos que son generados con dinero público, que tendrían que ser públicos, etcétera, y muchos ayuntamientos, entidades públicas a todos los niveles, ¿no? Incluso tienen compromisos de publicar esos datos. Coméntanos, porque también creo que hay regulaciones, etcétera, que les obligan. No estoy muy seguro ni conozco mucho el tema, pero por lo menos muchos se han comprometido y luego no sucede, ¿no? Y hay, no sé cómo se llama, del nombre no me acuerdo, pero Obregón. Sí, Que también está detrás del proyecto y de que se publiquen esos datos, porque se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? También supongo que muy fiscalizadoras para el sector público y en gran medida por eso será también que se encuentran estos problemas, ¿no? Coméntanos un poco esos aspectos. es que aquí confluyen, Lucas, varios aspectos. La primera, aquí tiene que ver primero un aspecto humano. El que tiene el dato, sea un funcionario público, aunque sea nuestro, de la sociedad, ese es su poder. Entonces no quiere soltar los datos. Eso ya es el primero que tiene, ya tiene ahí una barrera de entrada humana, de psicología. Si yo tengo el dato y no lo tienes tú, yo tengo un poder que tú no tienes. Sí. Entonces eso ya tiene el primero. Dos, para llevar a cabo proyectos de Open Data desde la administración pública tienes que tener una mentalidad digital. Para tener una mentalidad digital has tenido que estar, o ser joven, ¿vale? Porque has nacido en ese mundo o haber sufrido un proceso de transformación. Yo, como llevo trabajando en lo digital desde que tenía 22, 23 años, claro, para mí es una cosa natural y siempre he pensado así, pero no para la gente de mi generación, que esa es la común nuestra. Esa, tú sigues todavía viendo gente casi de 50 años que sigue teniendo una mentalidad analógica. Entonces ahí has tenido otra barrera de entrada. Por otra parte, una cosa es lo que diga la legislación, ¿vale? Y otra cosa es lo que ocurra. También te dicen, hace muchos años, aquí se aprobó una ley en Andalucía que decía que cualquier desarrollo de software pagado con dinero público tenía que ser libre. Que había un repositorio de aplicativos, eso quedó en nada, o la interoperabilidad que tenía que haber. Tardamos muchos años en tenerlo. Entonces, también depende de los ámbitos de actuación. No hay nadie para fiscalizar algo. Tienes que tener a alguien que esté en la oposición entendiendo ese tema. Pero si la oposición no entiende la importancia que tienen los datos públicos, ni se sienten cómodos hablando de eso, pues no vas a tener a gente que sea capaz en un pleno de estar reivindicando eso. Entonces, hay muchos factores que hacen que los datos públicos durante la década del 2010 al 2020, que esa era la época decisiva, ¿vale?, no explotaran. Ahora hay muchos más, ya hay otra mentalidad y uno de ellos es, como tú bien dices, que no recuerdo, se llama efectivamente Obregón, alguna vez he cruzado con él algún mensaje. Es un problema también de transparencia. Cuando tú tienes o subvenciones o tienes las licitaciones, están perfectamente normalizados sus datos, pues claro que puede explotar muchas cuestiones. Claro. ¿Qué pasa? Al no estar, obliga a gente como Obregón a hacer scrapeo, a hacer todo tipo de técnicas de extracción de datos y de comparativas. Claro, y cuando comparas te echas las manos a la cabeza. Pero, ¿qué es lo que siempre nos hemos echado las manos a la cabeza quienes hemos estado más en lo local? ¿Qué pasa? Que al final, en mi caso, el mío particular, no digo el de otro, al final tú no puedes luchar toda la batalla. No eres, entonces prefieres luchar aquella donde tú eres autónomo, que es lo que yo durante la década pasada es a lo que me dediqué. Prefiero hacer proyectos, me juré después de 2, 3 proyectos que tuve que trabajar con la administración pública, me juré que no trabajaba más con la administración pública. Nada, muy interesante y totalmente, me cuadra totalmente, ¿no? Es decir, al final, si los políticos o los dueños de los datos pueden mantenerlos para ellos y hacer cherry picking y publicar lo que les viene bien, para ellos es mucho más cómodo que el darles exposición y sobre todo en un terreno que ahora entraremos y me interesa mucho que nos comentes, ¿no? Que es, una vez tienes datos, el potencial de la inteligencia artificial para
interpretar, sacar conclusiones y generar información a partir de esos datos, entiendo que es enorme y que con los mismos datos que antes de estas herramientas de inteligencia artificial, pues es conseguir insights sobre esos datos era súper laborioso, pues ahora en gran medida se facilita muchísimo el sacar conclusiones de esos datos útiles para unos y peligrosas para otros, ¿no? Muy peligroso. Yo creo que estás dando en una de las claves, que es una de las razones para montar Data Capital. Claro. Por eso tenemos que estar, y te abro otro melón en paralelo, por eso tenemos que estar tan en contra. Ayer volví a escribir un tuit sobre eso, de el euro digital. El euro digital es la apertura al fin de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tú con Big Data tú puedes traer las conclusiones que te dé la gana porque tienes suficientes datos, puedes identificar personas. El euro digital introduce una nueva característica en el dinero que es su programabilidad. ¿Eso qué significa? Que tu dinero y el mío pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes si el BOF, ese Bastard Operator from Hell, decide en base a sus criterios, consideraciones políticas, que tu dinero y el mío va a ser diferente. Sí. Eso no nos quepa duda, no nos puede caber duda de que esa herramienta en manos de los políticos la llegarán a utilizar. Entonces, por eso hay que estar radicalmente en contra de la introducción de una característica en el dinero que sea su programabilidad. Que eso, el único que la tiene es Bitcoin. Pero Bitcoin, como es cierto y no puede trazarse. No, trazarse sí se puede trazar. Lo que tú no puedes alterar su mecanismo de funcionamiento. Sí, sí. Por eso lo hace lo más democrático y accesible para todos. Lo que tenemos que estar radicalmente en contra en qué? De que esos datos, ¿por qué? Porque el euro digital al final son no que sepan los movimientos, eso ya lo tienen con los bancos, pero es conferirle características diferentes al dinero. Por eso hay que tener tanto miedo por eso. Y por eso hay que estar radicalmente en contra. Nada, es que además podrían, que quieren estimular el consumo, pues pueden hacer que caduquen monedas o que tengas que gastar, etc. O sea, y por no hablar de lo que dices, ¿no? De ahora se puede o en gran medida o no confiar en el gobierno, pero si están esos datos, solo hace falta que lleguen a manos sin tener en consideración consecuencias de robos posibles de datos, ¿no? Que están ahí. Pero es que, por ejemplo, el otro día contaban que cuando los nazis entraron en Francia, había datos de los de entonces, ¿no? Sobre judíos, etcétera, y en Francia pues se cargaron a toda esa gente, ¿no? Pero entonces, con una diferencia... no se debe minusvalorar lo que en un futuro puede pasar con esos datos mal usados. Pero con una diferencia, si me lo permite. Antes había una barrera de entrada para hacer todo ese tipo de políticas que era el mundo físico. Sí, es decir, tenías que ir a un archivo físico a hacerlo. Ahora te lo tiene un programa informático que te lo hace desde la placidez que te da, estás tirado así en un sitio. Por eso me parece tan bueno utilizar siempre el Bastard Operator from Hell. No tienes que hacer nada salvo estás tirado en tu sillón y tomar decisiones de gente que está a miles de kilómetros de distancia y que no tiene ninguna capacidad disuasoria frente a tu comportamiento. Eso es terrible para la libertad humana. Ante eso es lo que nosotros tenemos que luchar con todas nuestras ganas porque estamos hablando de otro mundo. Por eso existe Data Capital. Fenómeno. Data Capital, entiendo que hasta ahora estamos cubriendo un poco partes así un poco oscuras o problemáticas o negativas, pero cuéntanos cómo puede ayudar Data Capital a conseguir cosas buenas, digamos. Bien. Data Capital, partiendo que una cosa es la dificultad de llevar a cabo ese tema, ¿vale? Yo estoy trabajando para que con un 5% de probabilidad tuviera éxito. Yo sé que hay un 95% que esto te arrasa. Eso es otro tema, ¿vale? Sí. Pero sí creo que Data Capital lo que te garantiza que es tener soberanía.
soberanía territorial o sectorial sobre el dominio de la tecnología. En las economías digitales, si tú no controlas los sistemas, insisto mucho, el administrador del sistema es el que decide. Te pongo un ejemplo. Yo tengo restaurantes, es uno de los ámbitos de trabajo que tengo. Los sistemas de reservas, cada día más personas entran por ahí y te reservan digitalmente. Si cada día hay menos prestatarios del servicio de reserva, ¿vale? A ti los precios te pueden incrementarse de manera notable de un día para otro. ¿Por qué? Porque tiene una persona que dice, ¿quieres seguir utilizando mi sistema? Pues en vez de 75 euros te vale 100. Cuando cada día tienes más aplicativos de ese tipo, mi tesis, la mía, ¿cuál es? Somos los sectores los que tenemos que tener propiedad de nuestra tecnología, de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nos aseguraremos que el fin último, que es dar de comer en un restaurante, no está por encima de cuánto genero de ingresos para tener que pagar a este prestador del servicio. En otras palabras, la infraestructura tiene que ser propia en la medida que se pueda, porque nos garantizará, sobre todo, certeza. ¿Vale? Uno de los grandes olvidados en este mundo que es tan complejo, Lucas, el ser humano lo peor que lleva es la incertidumbre. Es una cuestión psicológica. Necesitamos introducir elementos de certeza. Mantener y controlar la infraestructura para nosotros es importante. Pues de eso va Data Capital. Data Capital va de cómo dotamos de certeza gracias a la propiedad de la tecnología y gracias a un diseño que está hecho para que la tecnología en sí mismo sea un medio, no un fin. Pero, lógicamente, para las empresas que prestan servicios, la tecnología es un fin, que es su producto. Sí. Ahí es interesante en cuanto a soberanía. ¿Por qué por qué existen peligros suponiendo que no hay barreras de entrada a la competencia, ¿no? Es decir, si hay un proveedor de tecnología, y esto lo podemos llevar, de momento estás hablando pues de un ámbito específico, pero es algo que pasa también en el terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente comenta el peligro de que con los costes que tiene entrenar modelos largos o grandes de lenguaje, etcétera, pues vaya a haber pocos actores, ¿no? Y al final, pues, pero si no hay barreras de entrada a la competencia y un Mixtral, por ejemplo, puede, o por ejemplo, lo estamos viendo con Nvidia, ¿no? El subidón que ha tenido este año, pero hay una empresa, me sale Grok, pero obviamente no es Grok, que está desarrollando... ¿Perdón? Anthropic, con Cloud, ¿no? No es Anthropic. Es una que está haciendo un chip específico para procesamiento de consultas, no de entrenamientos de los modelos, sino de consultas a grandes modelos de lenguaje. Entonces lo está haciendo muy de nicho, muy específico para eso y funciona fenomenal. Entonces siempre hay terreno para, yo creo, hacer cosas sin que haya un actor, si no hay barreras de entrada a la competencia, que ya sabes que desde luego hablaremos de regulación. El problema está, Lucas, cuando tú tienes, por ejemplo, no hay barreras de entrada a la competencia, pero el 98% en España utilizamos Google. Sí. Entonces, ¿y hay barreras para la competencia? Sí, pero hay una cosa que en los ámbitos digitales, que es el efecto red y el coste de transición. Sí. Entonces, los costes de transición en determinado ámbito, una vez que ha entrado, ¿tú por qué Microsoft y Windows nunca pudo destronarse? Porque fue el primero. El problema es cuando tú en un mundo donde cada día tiene unos costes laborales crecientes. Esto no es una cuestión solamente de la tecnología. Ir negocio por negocio ofreciendo un sistema de reservas, ¿cuánto te vale? Sí. Entonces llega un momento donde económicamente es ineficiente, donde se produce un monopolio de facto. Para mí, por eso es tan importante que haya ámbitos donde la tecnología es propietaria, es decir, no tenemos a nadie que nos la venda, es propietaria de un sector. ¿Por qué? Porque es un facilitador de transacciones. No es un fin en sí mismo, tiene que ser un medio para dar de comer mejor. Vale, fenómeno.
Y hablando de, bueno, Data Capital no va, o sea, por un lado tienes negocios de hostelería y por otro Data Capital que tiene que ver con negocios locales, ¿no? De un ámbito concreto a los que ofrece tener soberanía tecnológica, ¿no? Sobre los datos. Ese es el fin último, ¿vale? Vale. Data Capital, a mí me gustan los proyectos en un mundo tan rápido, en un mundo donde te están exigiendo siempre que el retorno a la inversión sea en el corto plazo. Para mí un proyecto al año 2030, siempre lo he dicho, empezó en el año 2021. La empresa se constituye, en diciembre del año 2020. Siempre he tenido muy claro que este es un proyecto de una década, como poco. ¿Qué es lo que he hecho durante 3 años? Primero, enterarme de qué va esto. Segundo, posicionar bien a la empresa y tener las empresas bien estructuradas. Cada empresa que se crea en el registro mercantil entra automáticamente en nuestra base de datos de la ciudad. Ya tenemos eso bien estructurado. Entonces, Data Capital ahora mismo, ¿qué es lo que nos permite eso? 2, en Data Capital, cualquier empresa, actuamos como un Google My Business, tú reclamas tu empresa y automáticamente yo te doy una tienda online, te doy un blog, te doy un sistema de anuncios. ¿Para qué? Para que tú puedas operar desde ahí de una manera casi gratuita, ¿vale? 2, permite que ya tienen mecanismos de agregación de demanda. Por ejemplo, yo soy un gran defensor, ahora empezaremos a lanzarlas, de las compras agrupadas. Sí. Las compras agrupadas, ¿qué son? Eso es llevar al siguiente paso lo que es la tecnología, lo que es el efecto red. Lo que pasa es que el efecto red solo lo hemos llevado desde un punto de vista de los usuarios y, o sea, quien lo ha promovido han sido los prestatarios o los que prescriben o los que tienen servicios de tecnología. Pero la demanda, especialmente en el ámbito empresarial, nunca ha visto eso como decir, espérate, que nos vamos a agrupar como sector para llevar a cabo diferentes transacciones. Ese es el campo de actuación, gran parte del campo de actuación de Data Capital, que esperamos este año, el siguiente y el otro, sea donde nos lleve al siguiente nivel. Y vayamos comprendiendo eso, por qué teniendo nuestra tecnología y por qué haciendo que todo el mundo pase por sistemas de información propios, garantizará mayores rentabilidades, incrementarás tu probabilidad de supervivencia, etcétera. Vale, por centrarlo un poco en el terreno de los datos y la inteligencia artificial, entiendo que estáis apostando por ir generando valor, capturando esos datos, estructurándolos, etcétera, para en un futuro hacer cosas como agregación de demanda, etcétera. Muchas de esas cosas pasarán por aprovechar la inteligencia artificial para sacar partido a esos datos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo estáis o cómo en un proyecto tan basado en datos y que el valor está en tener esos datos? Y luego hablaremos de la parte, porque también dais servicios, ¿no?, de consultoría. Pero por la parte de datos, ¿estáis usando de alguna forma inteligencia artificial o pensáis, supongo que tenéis pensado, como forma de sacar partido, aprovechar esos datos y esa estructura, utilizar inteligencia artificial en un futuro? ¿Y por dónde pueden ir los tiros para empresas que tengan datos y quieran sacarles partido? No sé. Hombre, yo creo que más todavía en esa fase, y ahí entra más una rama que hemos generado desde Data Capital que se llama, hemos creado una empresa, se llama Agentes de IA, con mi amigo y socio, más que socio amigo primero y luego socio, que es David Merina. Hemos creado DataBot. DataBot, hemos creado una sociedad que ha generado un producto y se llama DataBot. DataBot, que es la mejor manera que yo tengo de presentarlo, es el WordPress de los chatbots. WordPress es a la web lo que DataBot es a los chatbots. Nosotros ahí quedamos. Dentro de esa línea de soberanía, lo que queremos es darle a las empresas y organizaciones la capacidad que tienen la IA, pero contra sus propios datos. De tal manera que cualquier persona pueda entrar en DataBot, data con 2 T's, bot.es, puede dar de alta y de manera gratuita, tiene unos topes, como cualquier servicio digital, y de manera gratuita puede subir todos los datos que quiera, PDF, sus propios datos, que es la clave, y puede hacer uso de las tecnologías de, en este caso, OpenAI. Nosotros tiramos de OpenAI, gracias a la API, estamos conectados y tiene servicios relacionados con eso. Eso es DataBot.
Entonces, de una manera muy fácil, y me permite, te voy a compartir pantalla para Sí, sí. que lo podamos ver de manera fácil. Si nosotros entramos aquí, este es uno de nuestros, perdón, aquí. Aquí nosotros tenemos pues una serie de bots que de manera fácil, todos estos son, ¿bien? Y de manera muy fácil nosotros podemos crear uno nuevo, podemos decir el chatbot de Impulsar, ¿vale? Podemos decir, eres un asistente especializado en ofrecer información a emprendedores en el ámbito de la inteligencia artificial. Les vamos a decir que es conversacional, que tiene efecto máquina de escribir. Aquí lo podríamos personalizar, pero simplemente ya guardándolo, nosotros aquí podríamos entrar aquí y ya tendríamos nuestro chatbot propio. Le podríamos decir, háblame de lo que significa los tokens en la inteligencia artificial. Y de una manera fácil, ¿ves? Ya tienes tu propio chatbot. Vale, muy interesante. ¿Qué es, digamos, desde luego a mí lo que me ha llamado la atención es que hay cosas que permiten hacer cosas parecidas, ¿no? Pero esto ha sido bastante inmediato, ¿no? Sí, pero mira, te voy a decir dónde para nosotros tenemos más que grandes diferencias, cómo apostamos nosotros por algunas cosas que son diferentes. Y eso te lo da eso te lo da el llevar muchos años. Vuelvo aquí y me vengo aquí y yo me voy a añadir tu sitemap. Si yo guardo tu sitemap ahora mismo, automáticamente esto siempre está yendo contra tu web. Vale. Entonces, de tal manera, todavía no, ahora tienen que pasar unos minutillos, ¿vale? Todavía no lo ha procesado, pero en el momento que lo procese, ¿Sí? Tú ya vas a tener aquí que siempre cuando mantengas actualizada tu web, tú vas a garantizarte que tu chatbot está cogiendo contra eso. Vale, digamos, o sea, no es diferente a otras alternativas en que no generas una base de conocimiento que le tienes que subir y que tienes que ir actualizando cada vez que cambia algo, etcétera, ¿no? Tenemos esa opción. Tú entras aquí, procesar CSV, y tú aquí lo que puedes subir es una hoja de cálculo. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Mira. Yo entro, perdón, esta es la consola de desarrollo. Yo entro aquí y este es uno de Semana Santa de Córdoba. Vale, pues esto está alimentado con 4.000 preguntas aproximadamente de Semana Santa. Sí, sí, sí. Esas preguntas, ¿cómo las subí? Pues las subí de esta manera. De manera individual, estos son hojas de cálculo. ¿Ves? Con muchas preguntas de cada uno de los días. Ya pues, nuestro chatbot tiene la capacidad de subirla a través de ese archivo, preguntas y respuestas. Vale. Además de subir PDF, de subir todo tipo de archivos. Podríamos ir a otra, que es la de... Antes de pasar a otra, Alfredo. Sí. ¿Cómo has generado esos datos? Porque ahí está el valor, ¿no? De saber, o sea, entiendo que no sé si ha sido scrapear. Bueno, es que eso no debe estar ni, o sea, ¿cómo han llegado esos datos a una estructura en una tabla de una hoja de cálculo? Bueno, gran parte de esa es manual. Yo concibo en algunos aspectos todavía, no digo que en el futuro no vaya a cambiar, yo veo gran parte del trabajo humano en este tipo de proyectos como las antiguas telefonistas que te van poniendo ahí los cables y que te llaman a uno o a otro. Tú tienes que preparar los datos, es decir, tú tienes que hacer un trabajo manual de preparación específicamente con datos particulares de las empresas. ¿Por qué? Porque no están estructurados. Distinto es, como aquí estamos viendo, cuando tú eres capaz de tirar de un sitemap. Sí, sí, sí. Tu web lo tienes estructurada. Entonces nosotros, al final, la web es el mecanismo que te hace o que te obliga a tú tener ordenados tus datos.
Sí, 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 sí. Y digamos, en este caso has enseñado datos sobre una serie de procesiones de Córdoba en Semana Santa. Sí. Pero de igual forma, supongo que gran parte del trabajo en Data Capital, corrígeme si no es así, cuando asesoráis o ayudáis a empresas, por ejemplo, a aplicar la inteligencia artificial, el paso uno, ¿no? O el día uno es llegar a tener los datos de los que puedas sacar información útil estructurados de esa forma, ¿no? Primero, antes que eso, Lucas, es que las personas y las organizaciones entiendan qué significa la inteligencia artificial. Sí, sí. Es decir, tiene que haber ese clic. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos aquí en Córdoba cursos de formación de 8 horas en 2 sesiones de 4 horas, 2 mañanas, y donde nosotros las reflexiones que hacemos, que tienen que ver con un curso de formación, tienen que ver con que a la gente se le abre la mente. ¿Por qué? Pero a través de ejemplos muy específicos como los que estamos viendo. No es lo mismo que yo has visto lo que hemos tardado en generar un chat, que no ha sido nada, a que además tú le metas sus propios datos y que tú puedas empezar a preguntarle todo tipo de cuestiones. El otro día lo teníamos con una empresa muy amiga de energías renovables, ponen placas solares, y la propietaria, Ana, estaba impresionada. ¿Por qué? No porque no hubiera escuchado hablar de la inteligencia artificial, sino que cuando empieza a utilizarla con sus propios datos se da cuenta que no hay un mejor comercial para ello que la que ella tiene. O sea, no hay. Entonces, cuando tú tienes eso, te das cuenta que es un cambio mental. Una vez que tienes hecho eso, ¿qué es lo que hace? Identificar las áreas dentro de una empresa donde son más susceptibles de manera rápida de desplegarlo. En este caso, ¿qué es? Atención al cliente y soporte técnico. Porque de eso normalmente tú tienes datos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cargarle esos datos, nada más. Vale, digamos que esa parte que me interesa mucho que nos ayudes a entender cómo es el proceso ese de tengo interés, ¿no? Soy un empresario, tengo una empresa pues mediana, ¿no? Entiendo que las muy pequeñas, sobre todo la oportunidad enorme de negocio ahora estará con las un poco más medianas, ¿no? De alguna forma me llama la atención lo que se puede hacer por la inteligencia artificial. Supongo que mucho tendrá que ver con el efecto wow y cosas muy llamativas, etcétera, ¿no? Pero luego el aterrizarlo a cómo en casos de uso para mi empresa en concreto me puede generar valor. Y entonces ahí sacáis o ayudáis a identificar lo que llaman los anglosajones low hanging fruit, ¿no? Que es, digamos, la fruta que puedes simplemente alargando el brazo. Y servicio al cliente, atención al cliente, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? Más para una empresa de paneles solares, como has comentado, ¿no? A mí me encantaría el de, a ver si lo tengo por aquí, el de teleplaca, es que me parece, ya me lo decía, además, dice, es que nunca voy a tener, por mucho entrenamiento que yo haga, jamás nadie me va a contestar como este chatbot me está contestando. Sí, sí, sí. Entonces, en determinados casos de uso, no en todo, este representa una cuestión abismal. Mira, a ver, esto es lo que te decía. Por ejemplo, no ha cogido un sitemap, sino simplemente le hemos metido por una parte enlaces web y por otra parte temas de subvenciones. Pues si nosotros nos vamos a preguntarle, además un chat que puedes personalizar perfectamente y embeber dentro de tu web, ¿vale? Si yo digo que cuál es el coste total de instalación de placas fotovoltaicas en mi empresa que tiene 300 metros cuadrados de espacio libre en la azotea, si esa pudiera ser una pregunta que le hicieran, le está contestando exactamente lo que hay que contestarle. Vale. Y esto detrás está tirando el GPT-4 Turbo, supongo. En este caso nosotros tenemos el 3.5, el que utilizamos. Vale. Tenemos la opción de chat GPT-4 también, pero ya una cuestión más caro, ¿vale? Entonces, de primera, nuestra aproximación ahora mismo no la puedes manualmente, te la tendríamos que activar el punto 4, el 4, no tenemos problema, para nosotros eso es trivial, pero sí creemos que hay que ir probando de arriba para abajo. Sí, sí. ¿Vale? Es decir, primero voy a empezar con el más básico a ver si me lo solventa.
Si no me lo solventa, quizá hay que ir al siguiente. Vale. Y algunas preguntas, digamos, esto está consultando esa base de conocimiento que le has subido en forma de CSV o entiendo que viene a partir de una hoja de cálculo. O en este caso es URL, que le hemos hecho, hemos dicho aquí múltiples URL, enlaces web, y aquí tú podrías pegar todas las URLs que quisieras. Vale. Es decir, tienes el título, el grupo, que es una cuestión más personal, tú ya para saber ordenar el contenido y luego le puedes asociar contenido, imagen y servicios relacionados. Imagen para que puedas verlo, el servicio relacionado es para que veas qué es lo que, digamos, qué es lo que quieres vender asociado a esa pregunta que te hace y la fuente de conocimiento. Vale, y entiendo que esto, digamos, tiene las URLs, etcétera. Si en algún momento se hace un uso muy intensivo o tienen muchos clientes, etcétera, supongo que vosotros con servicios profesionales podríais pasar a un siguiente nivel, que sería ya el hacer una base de datos con embeddings o algo. Pero todo eso, por ejemplo, uno de los que estamos haciendo ahora te enseño aquí, es la búsqueda de información. Este, por ejemplo, un desarrollo pequeño que tenemos, ve cómo tú buscas una vivienda con lenguaje natural y cómo es capaz de extractarte e ir contra una base de datos específica. Y llevarte al inmueble específico. Eso no se hace, eso hay que hacer algo de desarrollo. Eso no es tan fácil. ¿Vale? Sí. Entonces, ahora nosotros estamos en una fase en nuestra empresa en Databot o con Databot. Desde agentes de IA estamos trabajando mucho explorando cuáles son los límites de todo esto. Y entonces lo que nos hace ver dónde hay más negocio, dónde hay más oportunidades, dónde hay menos, dónde realmente es interesante, dónde no es tan interesante. Y eso es lo que estamos haciendo grosso modo ahora mismo, Lucas. Vale. Este ejemplo me parece muy interesante, ¿no? Digamos que efectivamente hay herramientas que te permiten hacer cosas que suenan parecidas a lo que presentan, pero aquí estoy viendo que están buscando una casa con un presupuesto, etcétera y tal, y por ejemplo los resultados están formateados como fichas de casas, ¿no? Entonces, eso es. Eso no es algo que con un custom GPT vayas a tener. Ahí es donde vamos. Además, al final depende, aunque siempre aquí nosotros estamos tirando del modelo de OpenAI y su API, ¿vale? Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que tener el máximo control que podamos de nuestra tecnología. Para nosotros también es trivial cambiar de modelo. Sí. Ir a uno local o decir yo quiero ahora Gemini, ¿vale? O sea, así está diseñado. Me interesa mucho explorar qué decisiones habéis tomado en ese aspecto, ¿no? Me has dicho que estáis integrados con OpenAI y entiendo, y conociéndote un poco y sabiendo que además eres bastante pro software libre, etcétera, entiendo que no es una decisión, es una decisión de es lo más fácil, lo que me permite poner algo en marcha y tal, y soy consciente de que luego puedo implementar otros modelos. Luego, no es que podamos, lo haremos seguro. Es decir, lo que yo también he aprendido con el paso del tiempo es, primero, céntrate en dar valor al usuario, luego vendrá la parte estratégica. Pero cuando te pones a dar valor al usuario, ¿cuál es el mejor? ¿ChatGPT? Pues ese es el que tienes que utilizar. Sí. Y en la medida que se pueda, a ver si lo haces libre, que será dificultoso, y si no, ya elegiremos el modelo, pero eso ya en el paso dentro de 1, 2, 3 años. Sí. Todo esto está todavía mucho en pañales, todos estamos aprendiendo, esto como Internet en el año 99. Claro, ahí hay aspectos interesantes que es, primero, es alucinante lo fácil que es hacer un prototipo, incluso, no sé si habéis utilizado, ahora te preguntaré un poco si para el desarrollo de esto habéis aprovechado inteligencia artificial, pues como GitHub Copilot, o sea, ¿qué herramientas un poco habéis utilizado? No, ahí, aunque de eso te podría hablar bastante más David, ahí lo que hemos utilizado, el desarrollador que lo ha llevado a cabo, pues han sido grosso modo la experiencia de un desarrollador con 15 años y un tío bastante cualificado y con bastante cabeza. ¿Me explico? No te hace falta más, ya lo específico que es, pues preguntando.
Sí. Habrá utilizado o utiliza, me consta que utiliza pues puntualmente ChatGPT para preguntarle cosas, GitHub, pero no había una herramienta concreta, es mucho más una manera de proceder en la vida. Es para mí lo importante, no es tanto la herramienta, sino cómo tú en tu día a día tú utilizas todo tipo de cuestiones. Me interesa mucho que exploremos un aspecto que has comentado, ¿no? Y es, primero voy a ver si hacer una prueba de concepto, ponerlo delante de clientes, ¿no? Ver si genera interés, ver qué hay que cambiar, ver si da buenas respuestas, etcétera. Para eso habéis utilizado, GPT, ¿no? Sí. De OpenAI. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que comparte mucha de la gente que está haciendo proyectos basados en inteligencia artificial, que es a quien nos dirigimos en impulsar.ai, es la velocidad a lo que va esto, no solo en generación de productos, ¿no? Sino que si te metes en un desarrollo muy complicado o más complicado de la cuenta, es posible que te adelante por la derecha y que antes de terminar el desarrollo haya algo que prácticamente dándole a un botón, por hacer un símil, lo haga automáticamente, ¿no? Con lo cual es muy importante ir a toda leche y hacer lo mínimo posible porque como te metas en algo de meses, va a estar complicado, ¿no? Es que no hay tampoco ahora tantos desarrollos de meses que podríamos llevar a cabo si no hay una prueba y error, teniendo muy claro también cuál es tu objetivo. Y nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. Databot es conversar con tus datos. Yo me va a pasar datos y te voy a dar todo tipo de herramientas para que tus datos me los puedas pasar. Y entonces sobre eso trabajamos, sobre eso exploramos. Aquí algunas de las otras funcionalidades que hay, a mí me parece aquí está una muy interesante, perdón, a ver, que es hemos cogido 5 empresas, ¿vale? 5 tiendas online cordobesas. No hemos hablado con ellas y simplemente no hemos importado su sitemap sin hablar con ellas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y le hemos dicho, soy una mujer de 40 años, mido unos 75 centímetros, peso 65 kilos y quiero un traje de comunión para esta primavera. ¿Qué me recomiendas? Y de una manera fácil, ¿qué está haciendo? Está trabajando contra 5 diferentes webs, ¿ves? En este caso te está ofreciendo pues esa chaqueta y te da su enlace directo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una manera nueva de entrar al contenido. Eso es para mí lo que me parece diferente. Y esto solamente poniéndole una URL. Efectivamente. Te lo enseño para que veas sin trampa ni cartón, para que vean nuestros telespectadores que no estás preparado, ¿vale? Entra aquí, moda de mujer cordobesa, ¿ves? Y lo único que le pasó a estos 5 sitemaps, ¿ves? Estas son las últimas veces que lo ha indexado. Esto lo ha indexado a las 6 de la mañana, esta a las 9:52, 48, 44, 32 y 28. Vale. Esta parte también, digamos, de gestión del bot, que es muy sencilla y mucho más, digamos, sencillo de lo que es, por ejemplo, BotPress, etcétera, ¿no? Que es como más versátil. Sí. Supongo que también esta parte de gestión intuitiva, etcétera, es gran parte del valor de lo que hacéis, ¿no? Porque, claro, la facilidad. Para esto, una pregunta. A día de hoy, supongo en un futuro será distinto, pero a día de hoy es algo que dais a los clientes, o sea, ¿esto lo ponéis delante de los clientes para que ellos gestionen esto o lo dais como servicio? No, lo damos para que el cliente lo gestione. Vale. Nuestra aproximación ahora, ¿cuál es? Y con esto voy concluyendo. Para nosotros lo diferencial es el uso, Lucas. Cuando tú tienes algo y lo utilizas y eres capaz de utilizarlo, sales del parchís. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Formación más esta herramienta. Con 8 horas más esta herramienta, yo ya te he dado todos los inputs que tú necesitas para empezar tu camino en la inteligencia artificial. Ya llegará el momento donde digas, no, es que quiero hacer esto, y tú ya le tengas que decir, no, pero para esto necesita un desarrollo. Vale. ¿Vale? Es un poco nuestra filosofía.
Nada, pues muy interesante. Por ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué consejos le darías por dos lados, ¿no? Por un lado, a una empresa que tiene ese interés en entender cómo la inteligencia artificial les puede ayudar, ¿no? Entiendo que un consejo que les puedes dar, pues es fórmate, ¿no? Y habla con nosotros o empieza a usarla cuanto antes, ¿no? Pero no Sí. sé si hay algo más que quieras añadir. Y luego, sobre todo, también a alguien que quiera hacer un proyecto de inteligencia artificial y comercializarlo, y dónde ves tú que hay más posibilidades de desarrollar un proyecto, ¿no? Si es haciendo un producto, dando servicios, empezando con En la consultoría. segunda, empezando por la segunda, yo creo que formación a terceros. Es importante, ayer veía el tanto por ciento de empresas están utilizando inteligencia artificial en España, la media un 2,5%. Sí. Entonces, nos queda tal tipo de recorridos como Internet en el año 99. Sí, Igual. sí. Entonces, yo iría por ahí. Es mucho más fácil que sacar un producto. Un producto, sacarlo, ¿vale? ¿Qué te requiere? Primero te requiere tener los recursos para sacar el proyecto, nada más que de tiempo. Ahora, ¿a quién va a pagar? ¿A cuántos desarrolladores? ¿Cuánto le va a pagar? Sí. Es Encuentra decir, además gente formada que quiera trabajar para no ti hay, en estos temas. no existen. Entonces, cuando tú tienes gente que no existe, lo que te encuentras que es que tú lo que vas a necesitar sí o sí es de destinarle tiempo a entender eso y encontrar gente que quiera trabajar contigo. Y eso no es fácil. Por eso nosotros hemos apostado, ¿por qué? Por bajar las barreras de entrada, por hacer utilización de este tipo de herramientas. Tú lo has visto, es muy sencillo. Sí. Por cierto, antes se me olvide, dame tu correo electrónico. Sí, lucas@lucascervera.com. Ya, pues tú ya tienes aquí el control entero sobre tu chatbot. Yo te Fenómeno. acabo de mandar una invitación. Ahora, ya te digo, dentro de un tiempo, unos minutos, esto lo va a procesar y te va a importar todas las URL. Y tú utilizando esto, lo vas a poder meter en tu web perfectamente. También tenemos el acceso vía Telegram, ¿vale? Lo puedes hacer en Telegram, puedes utilizarlo con voz incluso, ¿vale? Es decir, lo que estamos intentando hacer es que poco a poco las personas lo vayan utilizando. Claro, para que nosotros hayamos creado esto, ¿qué circunstancias se han tenido que dar? Gente que nos conocemos de hace muchos años, gente que confiamos el uno y en el otro, gente que tiene ingresos por otro lado. Puedes poner tu tiempo libre, más o menos el que tengas aquí. Son muchos considerando. Eso de que, oye, voy a contratar a un programador y voy a hacerlo desde cero, ¿esto cuánto vale ya? ¿100.000 euros en hora hombre? Sí. Luego también otro componente interesante a la hora de pensar si tienes una idea de producto en inteligencia artificial es que los componentes sobre los que se construyen todavía son muy volátiles, ¿no? Es decir, no hay bases sólidas, yo qué sé, en temas web, pues hay Shopify, WordPress, etcétera, que tienen una gran base de usuarios y tienes una cierta estabilidad. Por eso para nosotros aquí era importante ir a la base. Dar una herramienta que es funcional y que da valor desde el momento cero. ¿Qué es lo que tú has visto? Desde el momento cero da valor. Sí. Y luego ya iréis identificando qué partes podéis estar menos cubiertas o podéis añadir más valor, etcétera. Eso es, y eso te lo da el visitar muchos clientes. Sí. Cuando tú visitas muchos clientes es cuando tú te das cuenta de qué es lo bueno o hasta dónde puedes, cuál es tu nivel. Vale, fenómeno. Entonces, como consejo principalmente para gente que quiera hacer proyectos o desarrollar iniciativas en inteligencia artificial, Primero la empieza por lo formación. sencillo y lo que está funcionando, ¿no? Sí. Formación y servicios. Sí. Si tú quieres ganar dinero ahora mismo, ponte a conocer herramientas y da formación sobre esa. Genera una buena reputación tuya. Esto no va de llegar a una empresa y que vean lo que tú sabes, no. Sí.
Va de llegar a una empresa y saber darle una herramienta que le permite utilizarla y que le dé valor desde el momento cero. Añadirías también, y tú eres un tío que está muy especializado, conoces sectores concretos, ¿no? ¿Añadirías, haz formación y da servicios, y le añadirías especialízate o empieza por un nicho concreto y desarrollalo? O... Hombre, podría hacerlo, lo que pasa, te vas a encontrar mucha competencia. Yo creo, especialízate en formar, especialízate en encontrar herramientas quizá en algún sector concreto, pero es que es muy difícil también. ¿Por qué? Porque esto tú lo has dicho antes, Lucas, esto evoluciona muy rápido. Cuando evoluciona esto tan rápido, lo que te encuentras que te adelantan por la izquierda, pero lo que nunca te van a adelantar es dando valor a las empresas que visites, abriéndole un camino o dándole unos pasos para dar. Por eso creo que dar formación sobre inteligencia artificial específica y concreta para una empresa, creo que ahí hay negocio. Pero claro, para eso no es lo mismo, honestamente, que la de yo, que tengo experiencia y soy sobre todo empresario y sé dónde tengo que ir, y además tengo una herramienta propia, que aquel que no es empresario, que es un formador profesional. El formador profesional, desde mi punto de vista, nunca va a dar el valor que tú puedes dar. Ya, y más en un momento que, como sabes, se está llenando esto de especialistas en todo esto que llevan 2 días, ¿no? Por eso soy tan crítico en algunos aspectos con eso. A mí me gusta ser un tío muy transparente, creo en el conocimiento libre, pero no, lo que no me gusta son los engañabobos. Y hay mucho vendehumo, hay mucho engañabobo en todo este tema, y la inteligencia artificial va de que al final la empresa, cuando termina una formación, sepa que tiene que hacer A, B y C. Si no sabe qué hacer A, B y C, lo único que ha pasado por un tío que sabe mucho de herramientas. Nada, me parece una estrategia buenísima y sobre todo en una época en la que tú sabes que yo vengo mucho del mundo de emprendedores, startups, etcétera. Entonces parece que si no estás intentando cambiar el mundo con una startup global, buscando inversión, etcétera, estás limitando, o sea, que entonces el tema de empezar con algo, interactuando con clientes, metiendo cabeza, generando un embudo estratégico que dentro de un año o dentro de un año y medio, cuando hayas trabajado con unas cuantas empresas en formación, en que metan un poco y se empiecen a familiarizar y a utilizar, pues vas a tener una serie de oportunidades relacionadas con la credibilidad que has construido, ¿no?, en torno a esas empresas y tu posicionamiento como especialista de verdad en inteligencia artificial, me parece una recomendación muy acertada. Pues eso es. Por último, antes de terminar, tema de regulación, ¿cómo lo ves o qué peligros hay y qué posibles obstáculos puede haber también en cuanto a la percepción social de esto de la inteligencia artificial como robots que matan humanos y robots que destrozan empleos? Yo primero, y siendo muy sucinto, creo de todas maneras, el tema de la regulación es que otra cosa más tenemos que dedicarnos. Es decir, al que va a hacer que un 99% de las personas tengamos que estar pendientes de cuestiones que no es nuestro interés. ¿Por qué? Porque no vamos a operar en un mundo tan oscuro. Si ya nada más que con la protección de datos ya hay ahí cuestiones hiperreguladas. Yo no creo en ese mundo, y ese mundo, si llega, llegará, haya o no regulación. Yo creo bastante más en la autorregulación, siempre he creído más. Salvando eso, creo que nos van a poner palos en la rueda. Están haciendo ya que modelos que salen a nivel mundial, salvo en Europa. ¿Por qué? Porque no cumple con la legislación, o simplemente el desarrollador, como no sabe si cumple con la regulación, dice directamente, ahí no entra. Y ya está. Y España y Europa, de 7.000 millones de personas, somos 300, 350, 400, no lo sé, por ahí andará. Entonces, no lo interesa. Eso es lo que te diría de la regulación. Vale, fenómeno. Pues nada, por último, simplemente, si nos puedes recomendar alguna fuente para estar al día de dónde te nutres tú de información y de... Pues mira, voy a ser muy específico, hombre. Hugging Face, que la conocemos todos, muchos de nosotros a la hora de modelos, pero creo que hay que ir mucho más a la fuente. Y yo donde paso mi tiempo
Hace una semana que no entro y estoy deseando entrar porque no he tenido el tiempo en OpenAI, en los foros de desarrollo. Sí. ¿Vale? En los foros de desarrollo, donde están preguntando, respondiendo, y donde te encuentras ahí la suficiente masa crítica. Luego puedes tener Reddit, tienes Reddit, mira, si es que Reddit y OpenAI, los foros de desarrollo, donde yo hay, y en cada una de ellas, donde haya su foro de desarrollo. ¿Qué pasa? Que cuando tú la que tienes más usuarios, OpenAI, ahí es donde vas a encontrar más conocimiento. Sí, sí, sí. Pues nada, Alfredo, súper interesante, como siempre. Me quedaría hablando horas y horas y Yo también, muchísimo Lucas. más en cada uno de los temas que hemos tocado a 10.000 metros de altura. Pero nada, yo creo que me quedo sobre todo con los testimonios, que no es fácil. Aquí en Impulsar.ai siempre tratamos de entrevistar o captar los testimonios de gente que lleva tiempo y que conoce, pues hemos tenido a Agustín Cuenca, Miguel Lorenz, etcétera. Pues hoy añadimos a Alfredo Romeo, que es un verdadero pionero también en esto de la inteligencia artificial y en la puesta en marcha de proyectos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo y muchísimas gracias. Fenómeno.